Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. Es el tiempo propicio de prepararse para servir a Cristo y también es el tiempo propicio de que aprendamos. Esa clase va a ser muy interesante, una línea del tiempo desde el año cero, desde Génesis hasta la salida de Egipto. Muy bien. Ok. Voy a abrirla. Ok. ¿Todos tienen su tarea, hermanos? ¿Todos hicieron su tarea? Okay. Sí. A ver. Yo no puedo mandar y no tengo mi curso. Ok. No. La pregunta es, ¿en qué año fue la salida de Egipto? ¿Qué año les arrojó? Cuando entró Jacob y su familia, hermano, a Egipto. No, cuando salió de Egipto. Yo saqué la fecha cuando la muerte de Jacob. ¿Ah? Pero a mí me dio que Jacob muere en Egipto en el 2255. 1255. 2255. Ok. Hermano Jesús. ¿Hizo la línea del tiempo, hermano? Sí, hermano, pero no tengo la fecha de la salida. No, tengo algunas cosas que no pude Hermana sacar. La salida de Jacob. ¿En qué año sale en qué año muere Jacob? Que es prácticamente a la mitad del tiempo donde el pueblo de Israel es en Egipto. A ver, el hermano Gabriel Robles fue el único que me lo envió. En realidad, no lo pedí que lo enviaran, pero envió y ya le dimos una pasada, una vista. Y hermana Michelle, hermana Johanna, ¿en qué año llegó a Egipto José? O sea, cuando él tenía 17 años. No, sí. ¿En qué año llegó a Egipto? En el 2110, creo. Ok, vamos a aceptar primero la fecha, porque de ahí vamos a partir. La fecha probable del inicio de la vida. La fecha probable del inicio de Génesis, capítulo 1. Y los historiadores ponen esa fecha en el año 4000 antes de Cristo, por supuesto. Entonces vamos a partir del año 4000 antes de Cristo. Ok, como dije en la clase anterior, no vamos a tener una línea exacta porque algunos historiadores tienen diferentes opiniones en cuanto a la fecha, entre tal vez 200, 300 años. Entonces vamos a partir, para cerrar el número, el año 4000, que es donde la mayoría de historiadores tienen la fecha del inicio de la vida en el aspecto espiritual, es decir, en el aspecto bíblico, allá en Génesis capítulo 1. De ahí vamos a partir, ¿ok? Y a ver, así en su cámara, muéstreme su trabajo. A ver, hermano Saúl. No, hermano, estoy viendo festejando Fijando que el examen de griego.
Ok. Nada más dice hasta 9. Hermana Reina, hermana Ana, gracias. Hermana Nancy, gracias. Ya sí, lo saqué, mira. Hermano Jimmy, hermano, a ver, hermano Gregorio, hermana Erlinda, hermano Jimmy, hermano Ángel, hermana Judith, ¿quién más? Hermano Rodimiro, hermana Arecha. Ok, bueno, pues lo que lo hicieron, qué bueno que lo hicieron, qué bueno que se esforzaron. El mío, hermano. A ver, ¿dónde está, hermana? Ya dije, hermana Judith. Hermano Jesús. Ah, bueno, no lo escuché. Hermana Perla, no tenía su nombre, hermano, ok, ¿quién más me faltó? Hermana Nancy. Hermano Jesús, ya. ¿Ah? Ok, vamos a comenzar, ahora vamos a hacerlo juntos. Muy bien. La semana pasada les comenté que lo íbamos a hacer en mi pizarrón. Al estarlo haciendo, hice un simulacro de clase y con mi computadora, sí, ustedes van a ver. No se lee correctamente, se lee al revés. Okay. Se lee al revés, entonces no lo voy a hacer otra vez. Mejor lo vamos a ir haciendo en un papel. Está bien, ya lo hicieron, ahora vamos a poner un papel y una pluma y háganle una línea a la mitad. Y como recuerdan que es un periodo de años donde el número es descendente, no ascendente, como en el tiempo que vivimos ahora. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, vamos a partir como si estuviéramos escribiendo en hebreo, de izquierda a derecha, más bien de derecha a izquierda. Y vamos a empezar lo que nosotros entenderíamos como al revés. El año 0, ¿sí? En realidad va a ser el año 4000, porque ese es donde la mayoría de los historiadores creen que inició la historia de la, en el año 4000. Pongan en el año, en el extremo derecho de tu hoja, pongan el año 4000. ¿Ok? Derecho. En el lado derecho, porque vamos a comenzar al revés. 4000. ¿Sí? ¿Por qué razón? Recuerden que los años vienen, hasta la vida de Cristo, vienen en forma descendente. O sea, de más a menos. Y cuando llegamos a Cristo, ¿sí? Empieza de 1 en adelante, hacia arriba. Muy bien. Ok. El año 4000, que va a ser nuestra base, fue cuando Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. Y de ahí vamos a encontrar el primer dato de la historia de los hombres. ¿Dónde está el primer dato? Ustedes vayan una especie de recta numérica, ¿eh? El primer dato, ¿dónde lo encontramos? ¿Perdón? 5. Génesis capítulo 5. Génesis 3. A ver, Génesis 3, lea, por favor. Génesis 5:3. A ver, Génesis capítulo 5, versículo 3. Hermanito Victorino, ¿Sí? disculpa que lo interrumpa. Lo que pasa es que estoy en el celular, conectada en el celular, y hay muchos micrófonos prendidos y no puedo escuchar bien lo que usted dice. Voy a silenciar a todos y escuchen las instrucciones.
Dice la escritura en Génesis capítulo 5, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ok, esa es la primera parte que tenemos. ¿Estamos de acuerdo todos? 30 años, hermano. Dijo usted Entonces, 130 ¿perdón? ¿Cuál es la cita, hermano? Disculpe. Génesis años. 5:3. Entonces, la primera base o la primera información o datos sobre las fechas es que cuando Adán tenía 130 años, nació, digamos, su tercer hijo, que fue Set. Entonces, de 4,000 a 4,000 le vamos a restar 130 años. 4,000 menos 130. ¿En qué año nació Set? En 1870 antes de Cristo. Exactamente. Set nació. Mi hermano, ¿por qué toma como referencia 4,000 años? Disculpe. Porque es el año donde la mayoría de historiadores, como dije, y las fuentes bíblicas nos va a arrojar justamente el año donde inicia Génesis capítulo 1. Ahorita tal vez no entendemos por qué, pero cuando vayamos avanzando y lleguemos hasta, digamos, el libro de los Reyes, donde hay más documentación en cuanto a las fechas, vamos a darnos cuenta que es justamente el año que cuadra perfectamente con la historia de la Biblia. Por ejemplo, les voy a dar un dato. Lean Primera de Reyes, capítulo 6, perdón. Primera de Reyes, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Cuando hermanos, ustedes hablen inmediatamente después de hablar, silencien su micrófono para que tengamos una clase más fluida. Génesis capítulo 6, versículo 1. Ahí vamos a tener una información extra que nos va a facilitar para poder cuadrar los tiempos para el año 4,000. ¿Sí? No lo estamos cuadrando porque a nosotros nos parece así, sino porque haciendo la línea del tiempo nos arroja o nos lleva justamente hasta ese año, el año 4,000 aproximado. Recuerden que no es un año, no vamos a encontrar un año exacto. Mi hermano Reyes, Primera de Reyes 6:1 era, ¿no? Primera de Reyes 6:1 dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón. ¿Sí? Salomón, entonces, dice el texto que reinó aproximadamente 500 años después de que salió el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ese es un dato que nos ayuda a nosotros para ubicarnos y enlazar la historia desde el año 4,000 hasta el año actual, inclusive. Recuerden que Salomón vivió y fue rey por allá cerca del año 1000 antes de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Es por eso, hermano, que tomamos 4,000 como nuestra base. Entonces, en el año 1870 nació Set. Ustedes vayan haciendo su línea de tiempo, una especie de recta numérica para que vayan tomando la información. Y ahora, ustedes ayúdenme. Después de Set, ¿quién nació? ¿En qué año? Regresamos a Génesis. Esto ya lo habíamos visto en otra clase, pero lo estamos repitiendo para que tengamos una línea completa y que ustedes mismos lo hagan y después podamos hacer toda la línea del tiempo, no solamente del Antiguo Testamento o de este texto, sino de esta parte. Muy bien. Entonces, ahora vemos ¿dónde estamos?
En Enos. En Enos. ¿Sí? Enos, ¿en qué año nació? 100, a ver, 105. Dígame el año y el texto. Uno por uno, por favor. Todos ayúdenme y participen todos. Si uno ya participó, ya no participe para darle oportunidad a que todos puedan hacerlo. Por la línea que usted va siguiendo son 3.700. 3.765. A ver. Usted nació en el año 3.870. Y después, ¿quién nació después? Enos. Enos. Ajá. ¿Cuántos? ¿En qué año nació Enos? 3.765. ¿Por qué? 3.765 nació Enos. Es correcto. Muy bien, vamos bien. Y después nació Cainán. ¿En qué año nació? Vayan haciendo sus restas. Recuerden que vamos en forma descendente. 3.675. Cainán. Enos, 3.765. Después seguía Cainán. ¿En qué año nació Cainán? 3.695. 75. ¿Eh? No, es 65 porque tenía 70 años. 1.600. años. A ver, Cainán. Vamos a ver. Sería 3.675. Sí, ese es el que me da a mí. ¿Cuál? Cainán. 3.675. Ese también me da a mí. ¿Cuánto es lo que están restando? 70 años. Y 90. 70 años. Entonces, 70 años. 3.600. Hagan sus cuentas. 3.675. Cainán son 90, ¿no, hermano? 3.765 menos. Dice la Biblia, 90. 70. 675. Son 70 porque nació cuando se dice, y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Entonces, Mahalalel nace 70 años después, menos 70, y nos da 3.695. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después, 3.695. ¿Quién, hermano? exacto. No, Bien. 605. Después, ¿quién sigue? 3.605. Mahalael. Mahalalel. Vivió Cainán, sí, vivió... ¿Cuál fue el que dijo de 3.695, hermano? Cainán. Y vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. 65 años. Ajá. 3.630. En el año 3.630 nació Jared. No, es en el 3.640, hermano. A ver, vamos a encontrar esa diferencia de 10. ¿Por qué, hermano? Dice que tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Bueno, te Sí, quedamos a 3.605. Pero de ahí, Mahalalel tenía 65 años, ¿no? Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Entonces, llegamos al 3.540. Hermano. Espérame. 3.000, regresamos a Cainán, 3.695, menos los años que tú dices. Cainán, hermano, 3.675.
3.695. A mí me da. A ver, Es que a los 90 años a mí también me da 3.675. a ver, entonces le damos a Enos. Son Enos, 70 años, no 90. Enos tenía 3.665 cuando nació. Viene en el versículo 5, 9. Ahí dice que fueron 90 años. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. 90 años. Entonces son 3.765 menos 90. Son 3.675. Ah, es correcto. Ajá. Sí, eso lo decía. Sí, así, hermano. Ahí vamos Ya bien. me estaban haciendo perder. No se pierdan, no se pierdan, ¿eh? Ok, entonces Jared. Yo ya me Cainán. perdí, hermano. A ver, vayan citando el texto para que vayamos viendo, hermanos. Y aquí es un poco complicado porque está muy cerca, pero vamos a salir de aquí. Cainán tenía 3.675. Cainán. Y luego dice el versículo 12. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Vamos 3.605. Cuando nace Mahalalel. Sí. A ver, 3.605, hermano. 75. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Cainán, entonces, tenía 3.675, ¿verdad? Sí. Menos 70. menos 70, ¿verdad? 70 años. 3.605. Mahalalel. Y después de Mahalalel, ¿quién nació? Jared. ¿Puedo prender la licuadora? Y vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Menos 65. ¿Verdad? 3.540. 1.540. 40 años, Jared. Y después de Jared, Jared. Enoch. y vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Menos 162. ¿Cuánto da? 3.378. Muy bien. Y después de Jared, de Enoch, Matusalén. y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Menos 65 años. ¿Nos da? 3.313. 3.313. 1.203. Y después, y caminó Enoch con Dios y engendró hijos e hijas. Nos dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Lamec. Menos 187. Nos da 3.126. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Sí. Sí, mi hermano. Ok. Y vivió Matusalén, versículo 26, después de que engendró a Lamec,
Ok, Matusalén, Lamec. Versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. A los 182 años. Noé menos 182. En el año 2944. ¿Estamos correctos? Sí, hermano. En el año 1944 nace Noé. ¿Ok? Ahora, ayúdenme ¿en qué momento murió Adán? Entre 135 años. 3070. 135 años antes de Noé. Por Matusalén, más o menos. Menos. No, muere en el... Fue en la 3000. Mec, hermano. A la Mec todavía conoció la Mec. Ay, pero a Noé ya no lo conoció. Exactamente. Todavía, vean toda esa generación todavía tuvo de primera mano la historia de la creación, la historia del contacto directo entre Dios y Adán. De primera mano ellos tuvieron toda esa información. Y en ese tiempo ustedes saben perfectamente que no había ningún tipo de escritura y todo lo que se sabía y se debía transmitir era de forma oral. Ellos lo comenzaron a hacer tan fuerte, que lo llamaron la tradición oral, pero eran tan cuidadosos que lo que repetían prácticamente lo memorizaban palabra por palabra para que los datos no se perdieran o no se transgiversaran como en la actualidad. Entonces, hasta la Mec, Adán pudo compartir de viva voz todas sus experiencias que tuvo en el Jardín del Edén, sus diálogos con Dios nuestro Señor y también su pecado. Hermano, solo para confirmar, Adán entonces murió en el año 3075 antes de Cristo. 3070. En el año 3070. 3070, 3070. pero no dice que cuando nació Noé, Adán tenía 131 años de haber muerto. Dice que cuando nació Noé, Adán, bueno, vamos a sacar la cuenta. ¿Sí? Ahorita vamos a sacar Es que Adán vivió 930 años. 930 años. Sí, Exactamente. y le resta los 4000, sale 3070. Exactamente. En la clase que dio de la línea de tiempo de Adán, en el punto número 2 dice, nace Noé y Adán solo tenía 131 años de haber muerto. Génesis 5:28. Ahorita vamos. Ajá. Como dije, va a haber 126. Va a haber variaciones no tan extensas, pero sí no va a ser una línea exacta. Ok, entonces continuamos ahora con Noé y ahí se complica un poco el asunto. Y ahí, a ver, le voy a pedir a un hermano, a Otto. Ayúdanos, Otto. ¿Sí? ¿Qué seguiría después de Noé? ¿Cómo enlazaríamos esa historia? O alguien ayúdenos, por favor. Los hijos de Noé. ¿Seguiría cuando Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet a los 500 años? Ah, ok. Sí. Sí, entonces nos Está en Génesis 5:32. con Sem. A ver, necesitamos buscar la fecha en que nació Sem, que fue 500 años el de mayor Noé. de ellos. Noé tenía 500 años cuando tuvo sus 3 hijos. 2570. ¿Dónde dice, hermano? Ah, Génesis 5:32.
No lo apunté. Génesis Sí. 5:32. Génesis 5. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Ok. De 500 años. Entonces, Sem, ¿en qué año nace Sem? En 2244. 2444. 2570. 2444. 2444. Voy por 2444. ¿Qué da más? O 2244. 2944 menos 500. ¿Cuántos dan? Hermano, Sí. no son 2944, son 2844. Si a 3026 le restamos 182, son 2844. ¿Alguien tiene 3126? Sí, yo. Sí, yo también. Yo también. Porque yo tengo 3126. Yo Sí, también. es 3126. Yo 026. ¿Cuánto? 213 menos 187. 2444. Es 3313 menos 182. A ver. Corrijan, No, en 3126 menos 182. ¿Cuánto es? Exactamente. 2944. Sí. Ajá. Y de ahí los 500. Ajá. Hermanos, hasta ahí es novenos, ¿verdad? 2944. Cucharilla. Sí. Ahí todavía vivía Noé. Sí. Sem nace entonces en el año 2444, ¿es correcto? Sí. Sí, mi hermano. Okay. Entonces, ¿dónde viene? Vamos a remarcar esa escena del diluvio. ¿En qué año vino el diluvio? 600. 600, a la edad de 600 años de Noé. En el 2344. Entonces, ¿en qué año vino el diluvio? 2344. 2344. Diluvio. Ok, ahora, hermanos, ven, tenemos una fecha que nos arroja esta línea del tiempo, el año del diluvio, y también tenemos la fecha que nos arroja esta línea de todos los años que Adán vivió y convivió con su descendencia. Ok, entonces, en el año 2344, ¿sí? Partiendo del año 4000 es cuando nos arroja la fecha del diluvio. El año aproximado del diluvio. 2344. Ok. Ok, entonces ahí, ahora ¿cómo vamos a engarzar lo demás? Tenía 100 años cuando tuvo Arfaxad. ¿Qué versículo es ese, perdón? Génesis 11, 12. 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo nació Arfaxad? En el 2342. Ok. Arfaxad. 2344. Que si nos agarramos de que dice que 2 años después del diluvio, pues hay un ajuste ahí, ¿no? Eso no tiene nada que ver. A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice, Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Ok? A ver, otra vez.
Es una lectura analítica que debemos tener aquí. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Entonces, si no me equivoco, ahí sí sería 2342. Lo que dijo el hermanito Gabriel. Sí, mi hermana. Jimmy, ¿es correcto, Jimmy? Sí, no me percaté ahí, creo. ¿O estás perdido? Sí, pero ya voy a pegarme nuevamente una leída. Entonces, Hermano, ¿qué versículo está leyendo? estamos leyendo el Génesis 11:10, Génesis 11:10. Ajá. Gracias. Entonces, ¿en qué año nació Arfaxad? En el año 2342. 42. 1342. Muy bien. Dice, En el versículo anterior donde leyeron acerca del diluvio, dice que eran 100 años después. Hermano. Sí. Pero dice, Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Pero yo no creo que tenga nada que ver del diluvio ahí. Ándale, los dos Porque años. se refiere a que él engendró a los 100 años. pero lo engendró 2 años después del diluvio. Y ya habíamos descontado los 100 años del diluvio en la edad de Moisés, en la edad de Noé. Ajá. Por eso que descontamos solo 2 años. Ajá. Porque a los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio. Y después del diluvio, dice 2 años, ya nace Arfaxad. Por eso que se descuenta solo 2 años. Exacto. A ver, aquí, Pero ahí hermanos. serían 102 años de Sem. No. A ver, yo aquí tengo algo. ¿Lo puedo leer? A ver, sí. Dice, estos son los descendientes de Sem después del diluvio. Cuando Sem tenía 100 años de edad, nació su hijo Ariaxad. Es el Génesis 11:10. Es la palabra de Dios para todos. Ok. La palabra de Dios para todos. ¿Lo puede leer, hermano, otra vez? Sí. Dice, estos son los descendientes de Sem después del diluvio. Cuando Sem tenía 100 años de edad, nació su hijo Ariaxad. Arfaxad. Bueno, es Ok. Arfaxad. Aquí yo tengo la Reina Valera y dice, Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Ok? Pero hermano, una situación. Ajá. Se supone que, a ver, a los 600 años fue el diluvio. Cuando, a ver. ¿Cuándo? Espérese un momento. Hermano Jimmy, para que no se chipe, sin contar el diluvio y vamos solo a la descendencia, siguiendo la descendencia, entonces ahí sí descontaría de un solo golpe 102 años. 2 años. Es que no se Hermano, basta sí, yo a los tengo años la... del diluvio. Perdón, una situación. Hoy que a los 600 años fue el diluvio de Noé, ¿no es cierto? Ah. Entonces, pero pero Sem ya a los 100, a los 500 años ya le, ¿cómo es? Ya le tuvo a Sem, Noé, a los 500 años. Ok. Por eso, o sea, Sem tenía, cuando fue el diluvio, 100 años. 100 años. Sí. 2 años después, ya tiene Arfaxad. 2 años después que salieron del arca. 2 años y tenía 100 años. Lo que pasa es que ahí estamos descontando los 2 años del diluvio. Por esa razón. Ok, entonces nos quedamos en... Que como que se hace una corrección ahí.
Pero ¿por qué en la palabra de Dios para todos no habla de esos 2 años? A ver, déjame leerlo en la palabra de Dios, hermano, otra vez. Que me encontré Hermano, algo- está bien el año 2342. Noé nace en el 2944, menos 600 años da el dato del diluvio, 2344. Vámonos así, el último se lo sumamos, esos dos. Pues. Entonces, mire, tiene sentido, vean. El diluvio se da a los 600 años. Noé, cuando tuvo a sus 3 hijos, tenía 500 años. Entonces, cuando salen del diluvio, Sem y sus hijos, los demás hijos, tienen 100 años cada uno. Pero los hijos no salieron antes del diluvio, salieron o lo tuvieron 2 años después. ¿Ok? Así dice el texto. 2 años. 2 años, pero sí tenía 100 años este Sem, sí tenía los 100 años. O sea, Sí. pero fue después, 2 años después del diluvio. Exactamente así. Ya tenía 102 años. Ya tenía 102 años. Ajá. Entonces, Arfaxad, ¿sí? Nace en el año 2342. 2300. Luego tenemos a otro hijo que es Sala. Ya no me va a decir. Sala, ¿en qué año nació Sala? Arfaxad, 2307. 212. 5 años, menos 35 años. 2307. 2307, es correcto. Y después vivió Arfaxad, dice versículo 14, Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Sala engendró a Heber a los 2277. menos 30. Sí. 200, ¿cuánto, hermano? 2277, hermano. No están, nada más. No, se fueron todos con nomás. 2277. Ok, ya nos estamos acercando. Ese era Heber, ¿no? No sé. No. Heber, de donde vendría la descendencia de Abraham, justamente. Hermanita, una pregunta. ¿En dónde dice que Arfax tuvo, a los cuántos años tuvo a Sala? En el versículo El 10. 12. No, en el 12. 12. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. 11, 12. Ajá, 11, 12. Ver. Ah, sí. En el 12. Ajá. Heber, Gracias. Ya encontré el versículo. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Peleg. Menos 34 años, ¿cuánto es? Menos 34. 2243. 2243. Sí, Hermano Victorino, sí, hermano. ¿Qué año le da Sala? Sala, sí, en el año 2307 nace Sala. Ya, gracias. Gracias, mi hermano. Ok, ahora si yo les pregunto, hermanos, ¿en qué año esos 3 hijos de Noé se repartieron la tierra? ¿Se acuerdan de ese texto? Sí. Después del diluvio, hermano. En el 2243, ¿no? En el tiempo en que se repartió la tierra, nació Peleg. ¿Ok? Y fue en el 2243. Ok. Son datos que tal vez algunos pensarán que no son importantes, pero hay que tenerlos porque en un momento determinado, sí, los podemos necesitar. Ok, Peleg nació en el año 2243. Hermano, ahí dice eso, o en qué versículo, en qué cita dice eso. Ahorita te la digo, hermano. Génesis 10.
¿Viene en el examen? Sí. Para ponerle estrellitas y estudiar eso. Génesis 10:25. ¿Qué dice? 10:25. A Eber le nacieron 2 hijos. Dice, Joctán fue al Dice- padre, Joctán fue el padre de Almodad. ¿Sí es ese? No, Es cierto. que Eber tuvo 2 hijos, el 25. primero se llamaba, Génesis 10:25. sí, es ese. El 25 dice, Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamaba Pelé, porque en ese tiempo la tierra estaba dividida. Su hermano se llamaba Joctán. Sí, el texto es, en ese tiempo la tierra fue repartida. ¿En qué año fue? Recuerdan que ellos iban a repartir, entre ellos 3 iban a repartir la tierra para el propósito del cuarto pacto. Del tercer pacto era que se multiplicara. Okay. Después de Pelé nació Reú. ¿En qué año nació Reú? 2213. En el año 2213, correcto. Y después Reú vivió 32 ¿Qué versículo está? ¿Perdón? ¿En qué versículo está? El 18. 18. 11-18. Y Reú vivió 32 años y engendró a Serug. 32 años. 2181. ¿no? Okay. Vivió 30 años y engendró a Nacor. Serug engendró a Nacor. Serug vivió 2151. 151. 2151. Muy bien. Y después, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Nacor engendró a Taré 29 años después. ¿Cuánto nos da? 1122. 2122. 2122. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Taré engendró a Abraham. El 2052. 52. No, ya vamos en el 1052. No, hermana, 2052. 2052. 122 menos 70 años. 2052. Ok, si Abraham nació en el 2052, ¿en qué año salió de la tierra de Ur de los Caldeos? Los 100 años tuvo Isaac. 75 años más. 1977. 1977. ¿En qué año menos? 1977. Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos en el año 1977. 1977. Sale de Ur. Ok. Ahora, ya nos falta poco. ¿Cómo enlazamos la siguiente parte? El nacimiento de Bueno, Isaac. Victorino. Cuando nace Isaac, Mire, saquemos la fecha de cuando muere Noé, para que vea que estaba vivo cuando nace Abraham. Noé todavía vivía. Ok, vamos a ver. ¿Cuándo muere Noé? Dice el versículo, capítulo 9. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Entonces, vamos a sacar esa información. Noé, Noé nació en el 2944. No, Noé
nació en el año, sí, 2900, sí, 2944. Perdón. 2944. 2944 menos 950. menos 950. 1994. Noé muere en el año 1994 en tiempo de ¿quién? Muere cuando Abraham tenía... ¿En qué año muere? 56. En 1994. Y Abraham nació en el 2052. Entonces Abraham tenía 58 años. O sea, está a punto de salir 12, 17 años después va a ser llamado Abraham para la tierra de Ur. Entonces, Noé conoció perfectamente a Abraham y conoció, por supuesto, a Tare, a Nacor, a Serug, a Reú, a Pelec. A lo mejor le impuso las manos, hermano. Hermano, tengo una duda. Cuando vino el diluvio, ¿habían todavía de la descendencia vivos? Solo que se habían mezclado, se habían corrompido con los hijos del hombre. Sí, definitivamente. Por eso fue el diluvio, porque Dios se molestó mucho. Y estaba, digamos, la primera generación de los hijos de Set y los hijos de los hombres y los hijos de Dios. ¿Ok? O sea que podemos decir que tal vez murió Lamec, murió Matusalén. Murieron varios de ellos. Murieron varios. ¿Sí? Ok, hermano. Muchas gracias. Si vemos, si cotejamos los años, el año que nacieron y el año que murieron y están, por supuesto, dentro del rango donde fue el diluvio, pues ahí nos va a arrojar la respuesta. Ok, hermano, gracias. Muy bien, entonces regresamos. Vamos ahora a Isaac. ¿En qué año nace Isaac? Ya estamos por terminar. Cuando Abraham tenía 100 años. Abraham era de 100 años, exactamente. Entonces, ¿en qué año nació Isaac? 1952, ¿no? 1952. En el año 1952 nace Isaac. ¿Ok? Y después Isaac tiene 2 hijos. ¿Qué es? Isaac, ¿por qué 1952? ¿Con cuánto han restado? Porque Abraham lo tuvo a los 100 años. Abraham lo tuvo a los 100 años, exacto. Cuando sale de Nur a los 1977, ¿ahí quedaron? ¿O de alguna fecha me faltó? No, Sí, hermano. No, ese nada más fue como referencia que salió a los 75 años de Ur. Sí, cuando salió, pasan otros 25 años, ya tenía 100. Entonces, Y dice Génesis 19 que Abraham tenía 100 años cuando Dios los... Vamos a buscarlo. Dice, sí, es Génesis 21.5. Es Génesis 21.5, hermano. Donde dice que tenía 100 años. y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Ok? Entonces, si Abraham nació en el 2052, Isaac nació en el 1952. ¿Okay? Ahora, ¿en qué año nació Jacob? Jacob nació cuando Isaac tenía 60 años. Exactamente. ¿Dónde dice el texto? Génesis 25:26. Génesis 26. Recuerden que Rebeca era estéril y hasta los 60 años. Génesis 25. 26. Dice ahí, después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Entonces, ¿en qué año nació Isaac?
Nació 1892. 1892. 1892. Este era el día de la independencia, ¿no? Ok, nos estamos acercando. Ya nos falta poquito. ¿Cuál es el siguiente personaje que nos va a dar el siguiente dato? No, pues ya tenemos cuando muere Isaac a los 100, Jacob a los 147 años. Jacob muere a los 147 años. Correcto. ¿Dónde está ese texto? Ese texto está en Génesis 47, 28. ¿Qué cita, hermano? Disculpe. 47, Génesis 47, 28. Génesis 47, 28. Hermano, me perdí en lo de Abraham, ya de ahí ya no le seguí lo de la línea. Totalmente diferente mis números están. Es que llego hasta donde Abraham, en 2000. Yo también me quedé porque la calculadora no me funcionó. 1892 me quedé. ¿Hasta dónde se quedó, hermano? En 2052. Isaac, Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. De ahí yo también me quedé ahí. Entonces son Hermano Gabriel, pásame el mensajito. 1952 cuando nace Isaac. ¿Cómo? Ajá, y ahí. De ahí a los 60 años tuvo a Jacob. Ajá. ¿Y qué año es? En el año 1892 cuando nace Jacob. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí nos quedamos. ¿En qué año nací? ¿Cómo? ¿Qué año? ¿Qué año? 1892. Ah, ok. Jacob muere a qué edad? Murió a los 100. A los 147 años. 47. En el año 1945, entonces 1745, entonces muere Jacob. Así es. Okay. Muy bien. Y ya estaban ahí. Ya estaban ahí y estaba a punto de comenzar su segunda etapa donde van a ser prisioneros. Recuerden que hasta ese momento ellos llegan a Egipto y son bienvenidos por Faraón y reciben pues una buena tierra, reciben un buen trato. Sin embargo, cuando muere José, van a empezar a cambiar las circunstancias para este pueblo de Israel. Ahora, en base a la información que tenemos, ¿en qué año más o menos fue cuando Dios le habla a Abraham, para hacerle la promesa? Yo saco 1977, hermano, antes de Cristo. ¿2000 qué? En 1977, cuando Abraham tenía 75 años, ¿no, hermano? No, cuando en Génesis capítulo 15 dice, sal y ve las estrellas y cuéntalas si puedes. Y el mismo capítulo 15 es donde le dice que su generación será esclava, o su descendencia será esclava por 400 años. ¿Ok? Sí, cierto. Entonces, eso es antes del nacimiento de Isaac, porque Isaac en ese momento todavía no nacía. Pero ya lo había sacado de Ur. ¿Ok? Vamos a leer en Génesis capítulo 18.
Eso fue antes de que naciera Isaac, hermano. Sí, claro. Sí, sí. En Génesis 21 nace Isaac, pero desde Génesis capítulo 17, ¿sí? Es cuando Dios hace el pacto con Cuando Abraham. tiene 99 años. Ajá. Es en Génesis 17:1, hermano. Sí, ¿qué dice? Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Ajá. Adán tenía 99 años, ¿sí? Pero después nace a los 100 años. Y en esas fechas es cuando Dios le dice que su descendencia será esclava por 400 años. ¿Ok? En el 1953. ¿En qué fecha, hermano? ¿Cuando Abraham tenía 99 o 100? Sí, Sí, es cuando le hace la promesa, ¿no, hermano? sí, exactamente. Ok. Ahora vamos a descubrir cuándo nace José. Y de ahí vamos a encontrar cuál fue la fecha aproximada de cuando llegó José a Egipto. ¿En qué año le hizo la promesa a Abraham? No escuché, hermanito. ¿Perdón? ¿En qué año le hizo la promesa Dios a Abraham? 1953. Cuando tenía 99 años Abraham. Ajá. ¿Y por qué? ¿O cómo sacan ese resultado? Pues ahí dice en Génesis 17:1. Era Abraham de 99 años cuando Dios le apareció. Y ahí le hace la promesa, ¿no, hermano Victorino? Sí. Si Isaac Porque- nació en el... Génesis 17:24. ¿Qué dice? Ah, sí. Bueno, es que también sucedió otra cosa ahí. Ah, no, es que con Ismael le hace la circuncisión. Ajá, sí fue. Abraham de 99 años cuando Es la misma fecha que cuando le hace la promesa. Sí, es lo mismo en el 17:1, igual dice que tiene Hermano 90. Victorino, Sí. yo saco la fecha de cuando nació José, pues dice que cuando lo hizo gobernador Faraón tenía 30 años. Exacto. Y luego pasaron 7 años de vacas gordas. Ajá. Y él ya tenía 37 años. Y luego a los 2 años del hambre es cuando entran ellos. Entonces Tenía 39 años ahí. tenía 39 años Exacto. José cuando Jacob tenía 130. Entonces de ahí lo relaciono. Entonces ahí vamos a sacar exactamente. Jacob tenía 130. Sí, cuando Lo engendró cuando tenía 91 años. Cuando La José tenía diferencia. 39 años, Jacob tenía 130. Entonces yo vengo sacando... 91 años. Jacob. ¿Qué año? 91 años tenía Jacob cuando engendró a José. Por diferencia. ¿Cuántos? 91 años. Ok, entonces 91 años tenía Así. Jacob cuando engendró a José. Así es. Ok, entonces vamos a esperar ese punto corría el año de 1801 nació José. 1800. Es lo que me da a mí. Era 1892 menos 91, ¿no? Sí, da 1801. 1745. No, sí da 1801. Es el año en que nació José. Sí. Pero no le entiendo. 1801 nace José. ¿Cuál es la resta? 1700, ¿qué? ¿Cuál es la resta? Ah, esta es la muerte de José. 192. Es que me habla una, me hablan dos.
Ok. Hermano, ¿cómo es que saca ese número de 91 años? Michelle, explícale cómo es acá. José tenía 30 años cuando él fue presentado en el faraón. Ese está en Génesis 41-46. Y cuando él le reveló los sueños, eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez, pero ya pasaron los 7 años de abundancia y habían pasado 2 años de escasez cuando se encontró con sus hermanos y eso. Entonces ya habían pasado 39 años, que fue cuando vio a su papá. Entonces, si su padre murió cuando tenía 130 años, le restamos los 39 años, da 91 años. Entonces, a esa edad fue que Jacob... Disculpe, hermana, lo último, cuando murió, ¿quién tenía 130 años? Jacob. En Génesis 47:8. O sea, los 91 hay que sacarlo por diferencia. Entiendo, hermana, pero pensé que Jacob había vivido 147 años. Jacob vivió 147 años. No, pero 130 cuando le preguntó Cuando entró. Cuando entró, exacto, que le preguntó. A Egipto. Tenía 130 años. El faraón, exacto, que le preguntó. Ah, ya, ok. Yo tengo 130 años. Ok, entonces vivió 13 años en Egipto todavía. Entonces por ahí ya se saca la diferencia de la edad. Entonces Génesis 41-46 es la clave de esto. ¿Y qué otro versículo? Creo, hermana, creo que dio otro. Génesis 47. Génesis 47:8. Ok, hermana, muchísimas gracias. Ok, entonces, ¿a qué edad muere José? A los 110 años. Hermano, un comentario, lo de Facebook, no se tiene que quitar, ya pasó una hora, un poquito más. Ah, sí, hermano. Voy a cerrar Facebook entonces.